Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico. En el vídeo anterior intentamos explicar lo que era el Ultrasound Money de Ethereum y hoy bueno, vamos a seguir visualizando este mundo económico del cual pues la verdad que lo que no hemos estudiado economía pues no tenemos ni idea y los que lo explican como que todo el mundo lo sabe, con lo cual ves muchos vídeos pero no te enteras de las cosas. Entonces hicimos este dibujo que incluso, bueno, a ver si lo pongo en ventana más grande para visualizarlo mejor. Y nuestra visión del dinero, pues aquí estaba el NPC. El NPC son las personas que no han evolucionado, que siguen el mundo antiguo. Y aquí tenemos al político. Y el político crea deuda. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la deuda, que la deuda crece y lo ponemos hacia arriba porque siempre va a subir hacia arriba el nivel de la deuda y el del NPC, pues lentamente va perdiendo su poder adquisitivo. ¿Vale? El gobierno se lo queda todo y tú pues cada vez menos. Y tenemos un medidor de deuda, pues cogemos el genérico, que es el de Estados Unidos, ya que la moneda de reserva a nivel mundial es el dólar, y lo hemos puesto aquí. A día de hoy, pues es esto. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la deuda. Pero el gobierno no puede generar dinero, solo puede crear deuda, ¿vale? Deuda. Y quien genera dinero es pues el Banco Central o en este caso la Reserva Federal. Decíamos que tendrá que hacer o sí el CBDC, otra cosa que es lo subcontrate a Circle, porque todo tiene que ser auditable, todo tiene que ser medible y a día de hoy prácticamente no sabemos el dinero que hay. Si no sabemos el dinero que hay, pues algo habrá que hacer para que se sepa. No se sabe el dinero que hay porque los bancos, esto de aquí, la banca privada, crea mucho y crea tanto y son tantos que es imposible saberlo. Entonces, habrá que eliminarlos. Eliminarlos en la visión de crear dinero. La banca va a seguir, pero intentarán que poco a poco cada vez cree menos. Lo que añadimos hoy es que, al igual que estos crean deuda y cada vez va más, la Reserva Federal crea dinero y hay dos tipos, el QE, que es que crea bastante dinero, y el QT, que en teoría quita dinero del mercado. Y puede jugar con que creo dinero, quito dinero. QE, creo dinero, QT, quito dinero. Pero, en teoría te están diciendo, por ejemplo, ahora la visión de ahora es que van a quitar dinero, sería un QT, pero la realidad es que lo siguen poniendo. Entonces, la frase que hoy queremos remarcar es esto, QE silenciosa. Realmente en donde estamos es una QE silenciosa. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de emitir dinero, pero queda fatal decirlo, entonces no se habla de ello, con lo cual el nombre que recibe es esto. No lo vas a ver en ningún sitio, pero la realidad es que esto aumenta. Luego teníamos pues las stablecoin, una anclada a la deuda y el otro anclada a la Fed. La banca privada, como a través de su plataforma SWIFT y de Chainlink, acceden al nuevo modelo y del nuevo modelo pues teníamos dos, el oro, pero que es como el oro, inmutable, poco va a evolucionar, y lo otro que es que absolutamente todo se tiene que tokenizar. Y todo lo que no se tokenice, pues dejará de existir, porque todo solo va a existir el mundo virtual. El mundo real será el subyacente. ¿Vale? Sub está por debajo del virtual que es el que tú vas a usar. Y ese virtual, pues es que no va a haber, el mundo virtual no va a haber una lechuga, va a haber un twin de lechuga y tendrá un token y ese token tendrá un valor. Luego, o sí, todo se tiene que ir hacia acá, que es el modelo que nosotros elegimos. Dentro de ese hacia acá, que es ese Ultrasound Money, en el exponente, pues es como ahora tenemos la cruz y con esto que nos quieren vacunar y tal, pues lo han puesto otra cruz en el exponente, exponencial, pues en el exponente tenemos la L222, es decir, la capa 2, que es el ZK de los cojones, o Metis, el Smart L2, y luego pues para el año que viene empezaremos a hablar de la L3 y de la L4.
visto desde este modelo, ¿vale? Hoy nos olvidamos del modelo de bailando mágico donde metemos IOTA, es decir, al mundo financiero le metemos un montón de módulos más, llámese el módulo del Internet de las Cosas, llámese el módulo de las ciudades inteligentes, llámese el módulo del agua, llámese el módulo de la inteligencia, del nivel de inteligencia, porque tú vas a tener tu avatar y ese avatar tuyo, pues va a ser más listo, más tonto, acorde a lo que tú pagues. ¿Vale? Si tú pagas poco, pues porque la inteligencia, y es curiosísimo, también se va a tokenizar. Entonces, como se tokeniza, que ya lo hemos visto con el de Alexia, pues tú compras un alma, bueno, claro, compras un alma barata o un alma cara. El alma muy cara, pues es un alma muy inteligente, es un avatar que va a hacer por ti un montón de cosas, pero vale una pasta. ¿Vale? Bueno, pues todo va a ser así, por eso es tan importante nosotros centrarnos en esto. Ultrasound Money y luego el exponente y luego un exponente más. Aquí explicamos los conceptos fundamentales de este dinero, del Ultrasound Money, que es que va a ser frío y caliente a la vez. Pues el frío es lo que se llama el staking, tú vas a poner el staking y te va a dar seguridad, pero a la vez va a ser caliente cuando haya mucho tráfico y ese mucho tráfico, con el nombre que le da es rareza, pero cuando hay mucho tráfico pues significa que vas a quemar, ¿vale? Entonces o lo enfrías o lo calientas, va a ser el colateral por excelencia de todo, para todo, o sea, es el motor que moverá todo lo que son las finanzas, principalmente serán descentralizadas, y luego la vitalidad, y tú vas a ir jugando con esto. Bueno, hasta ahí lo habíamos entendido. Y hoy vamos a intentar explicar, o bueno, explicar, ya lo hemos visto muchas veces, pero para asentar estos conocimientos más, ¿vale? Porque lo dicho que tienes que repetirlo varias veces, porque primero, si no estás acostumbrado, pues yo he estado siempre en el mundo de las telecos, pero no está en el mundo de economía, pues me cuesta diferenciar entre deuda y, y la FED o QE. A ver, ahora ya no, después ya, yo qué sé. Pero me acuerdo de grabar un vídeo explicando lo que era la QE, pues hace algo así como 8 años. Pero hasta hace 8 años me sonaba chino. Quantity easy, ¿eh? Flexibilización cuantitativa. Además decía, pues son palabras que ponen para que suenen bonito y la gente no se entere de nada. Oh, ahora la Reserva Federal o el Banco Central va a hacer una quantity easy. Oh, pues ahora va a mutar al quantity tampering. Pues es mentira, te lo van a decir, pero no lo van a hacer. Pero bueno, palabrejas. ¿Vale? Bueno, entonces con esta diapositiva en mente, pues pasamos hoy del Ultrasound Money, que es como lo medimos con este gráfico, es el principal, pues vemos que no es fácil, no es fácil. Ahora, pues ha subido a 2000 y pico Ethers, ahora pues sube, luego baja, luego sube, luego baja, y está aquí, pero sube y baja. Y por el otro lado teníamos el de la deuda madre, que es el dólar. Entonces, para seguirlo, pues al igual que los swaps, bueno, la verdad es que hoy no he entrado, pero una vez que ya hemos visto que Credit Suisse, pues más o menos quiere coger el control, lo va a coger el petróleo, eh, viendo nosotros que al final, claro, en toda esta movida, si tú sigues todos los periódicos, si tú sigues todo eh, los youtubers, toda la visión mundial, todos dan por hecho una guerra o una lucha de poder entre Estados Unidos y los BRICS, ¿vale? O en este caso el poder de los árabes, que es el petróleo, y China con el petróleo. Y la gran derrotada, la que aparece siempre por los suelos, la que pierde siempre, es Europa. ¿Vale? Y claro, yo que también, entre otra cosa, porque estamos en Europa, y que te cuesta vivir en otro lado, porque te das cuenta que en Europa se vive muy bien. Entonces la política que hemos decidido vivir en Europa sin Europa, lo es ya no lo que te cuentan, sino lo que tú ves y te das cuenta que sí, que es la gran perdedora, pero no tanto. No tanto porque en el fondo la gente vive bien. ¿Vale? Decimos, pues es la gran perdedora Canarias,
porque Canarias tiene muchísimo petróleo en aguas canarias y no lo saca, porque los canarios no quieren sacarlo y lo sacan en Marruecos. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas han visto de dónde sacan el petróleo y son países súper pobres. ¿Vale? España tiene un montón de gas entre Burgos y el País Vasco y no lo sacan. Le dice, hostia, están haciendo el tonto, ¿no? Están haciendo lo que dice, ya, ya, ya. En Canarias se cargaron la pesca. Y entonces Canarias se hundió porque ya nadie pesca. Y dice, pues no, sigue adelante. Entonces ahora se van a cargar todo el modelo energético. Entonces Europa, como no va a tener para calentarse en invierno, pues se van a morir de frío. Dice, pues seguramente no. Es decir, lo que ha hecho Europa es a la chita callando, crea una agenda a 10, 15 años vista y que la verdad que cuando la ves dices, no, no, pero no, la auténtica agenda es la de Europa. Porque el otro, los árabes, tienen un petróleo que llegará un momento en que la gente no lo querrá, ¿vale? Porque costará mucho. A ver, habrá que seguir sacando petróleo porque el petróleo es la mierda del planeta Tierra, pero no va a ser el combustible principal. Entonces coge un combustible que ya pasará a estar fuera de mercado, no como ahora que lo controla todo, pero lo controla todo porque cogieron al petróleo como reserva, o sea, era reserva de esta deuda, ¿vale? Esta deuda que vemos aquí tiene que haber un respaldo. Y el respaldo pues, se pusieron a partir de 1971 el petróleo. Y esa es la causa real, lo demás no. Entonces, una vez que deja de ser respaldo de esto, pues ya no tiene mucho valor. Entonces, ahora los árabes, que a día de hoy son los que tienen el dinero, pues compra un banco, el banco suizo y tal. Y dice, oh, pues bien, controla la banca. Es que no te lo vemos aquí y dice, pero vamos a ver, tío, es que te está diciendo que tú que vives en este mundo vas a controlar la banca. Y nosotros ya estamos aquí en el exponente del Ultrasound Money. Y que son dos historias, todo esto dice, vale, a día de hoy vas a estar bien. Veremos dentro de 10 años. Entonces Europa ya no es que esté en el exponente, es que está en la capa cero. O sea, Europa evolucionó más aún. Dice, no, no, ni esto. Me voy a la capa cero de IOTA, donde la energía, el costo es nano. Nano. Así que nosotros analizamos todo. Pero claro, también es cierto que tienes que vivir a día de hoy y tienes que calentarte a día de hoy, ¿vale? Que no solo de futuro se vive. Y entonces, al igual que el Ultra Sound Money, pues sube y baja, pues lo de la deuda, pues es lo que hay. Esto. Le grabamos un vídeo hace, pues, ¿qué sería? ¿Mes y medio? ¿2 meses? No más, ¿eh? No pasaría más de 2 meses. Donde decíamos que este indicador, el USD, o sea, el US de Estados Unidos, de deuda, clock, el clock de la deuda de Estados Unidos, pues había llegado a 30 billones. Esto no es real, ¿vale? No es real porque ya decimos, hay un montón más. Pero bueno, cogemos uno como reloj y sirve, ¿vale? Pues, al igual que dice, bueno, el precio exacto no es, pero bueno, tú para comparar si sube o si baja, a ver hacia dónde va el futuro, pues tienes que coger siempre la misma referencia. Y estaba a 30, o sea, esto era 30 billones. Y nosotros decíamos, da igual lo que haya pasado al día siguiente, pero esto va a ir a más. Por mucho que te digan que van a intentar instalar la QT, ¿vale? Porque todo el objetivo de subir el tipo de interés es esta QT, bajarlo. Dicen, no, 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 sube. Y va a ir a más. No hay forma humana de bajarlo. Sube. ¿Y qué pasa según esta deuda sube? Pues coño, que lo que tú tienes cada vez vale menos. ¿Cuánto? Pues bastante menos. Es aquí como la deuda ha subido del 52, 34, 55, 121. Ya, aquí ya no hablamos de que es impagable y tal, no, 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 eso ya se da por hecho de que no se va a pagar. Esto simplemente se irá destruyendo a base de los intereses, porque los intereses sí que sigan pagando. Y ahora, pues según subes el tipo de interés, pues tendrás que pagar más. Entonces, de todo esto que vemos aquí, pues lo importante, como lo veremos más a menudo, es el indicador este, ¿vale? Que la deuda ya ha llegado a 31. Estaba en 30 y 31, pero claro, que esos dos 30, uno es un billón de los españoles, ¿vale? Es decir, con
6 ceros y 6 ceros. 1 millón de millones. 1 millón de millones de dólares se han creado desde el último vídeo que grabamos de esto, que eran 30. Bueno, pues lo iremos viendo, ¿vale? Pero como esto no tiene marcha atrás, pues lo dicho. Nosotros lo abandonamos, nos pasamos aquí, nos centramos aquí, de aquí nos vamos a la L2, analizamos esto porque esto es complejo, es un sistema complejo. Para el año que viene, pues tocará L3 y L0. ¿Vale? Y ya con esto de visión, pues vamos a leer un artículo del mundo tradicional. ¿Vale? Claro, la visión de esto es decir, ¿qué va a pasar con este mundo tradicional? Esto de aquí se va a hundir en plan rápido, se va a hundir en plan lento. Esto lógicamente va a crear conflictos, va a crear grietas, pero bueno, pues ya estamos viendo que no. O sea, que cada vez que se cree una grieta, se va a tapar. Lo acabamos de ver ahora muy bien con con el banco suizo. Y esto va a seguir. La deuda va a seguir subiendo, van a salir grietas, se van a ir tapando, pero el resultado de todo, pues es lo que pone aquí. Si tú estás ahí, pues tú como NPC cada vez tendrás menos, 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 menos. Y si tú estás aquí con el exponente de L2, pues cada vez tendrás más, 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 más. Y si cada vez tienes más, 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 pues efectivamente llega un momento en el que el NPC cada vez es más pobre y los que siguen este canal, pues no los que siguen, porque la mayoría son de sillón y no hacen nada, sino los que actúan, ¿vale? Porque el poder está en la información buena, pero una vez que la tienes hay que actuar. Y hay que actuar complicado, porque pues sube, baja, como hemos visto aquí, y te tienes que arriesgar. Entonces tienes que aprender también. Son dos mecanismos diferentes. Uno es el de obtener información buena y otro es el de crear una forma o una estrategia, que es lo que decíamos en el vídeo anterior, una estrategia correcta a medio plazo, ¿vale? Pero una vez que lo has hecho, pues el otro va a ir a menos y tú vas a ir a más y ya está. Y vamos a lo del niño Becerra. Dice, ¿y cómo va a ser el futuro? Y va a decir, pues yo analizo muchos parámetros. Yo ahora aquí puedo analizar infinitos parámetros, pero ¿cómo va a ir a peor? A peor, a peor. Pues eso, el futuro va a ir a peor, pero para los NPCs. Los que estén aquí, pues no sé cuánto, ni el tiempo, pero ¿cómo va a ir el futuro? Pues a mejor, a mejor. Lo importante es que se va a crear una brecha entre unos y otros. Pues si tu vecino va a ir a peor y tú vas a ir a mejor, en 2 días pues no se nota absolutamente nada. En 5 años se nota un poco ya más. Y en 10 años ya se nota bastante. ¿Vale? Bastante. Y de hecho, pues los que han seguido en este canal desde el principio y han estado, pues lo saben. Saben que si llevamos 9 años en el mundo cripto, pues efectivamente al final se nota, aunque efectivamente sube y baja. Y ahora pues leemos el artículo. ¿Es este el fin del ciclo de la deuda a largo plazo? Pues no es el fin de nada. ¿Por qué? Porque simplemente el uno va a ir a peor y el otro va a ir a mejor. Vamos a sustituir el mundo tradicional, TradFi, por el mundo de la criptografía. Y eso es importantísimo. Todo va a ser medible y criptográfico, ¿vale? Todo va a ser medible y criptográfico. Luego te vas a centrar aquí. El mundo tradicional no puede competir con la criptografía. Las llaves de San Pedro por algo eran tan importantes. Si ha pasado mucho tiempo en el cripto Twitter o financial Twitter, en las últimas semanas y meses, sin duda ha oído hablar de la volatilidad de los mercados. Claro. A ver, por eso es importante, cuando hablamos de bonos, pues ya sabemos que estamos hablando de la deuda. Ha sido un año verdaderamente histórico en los mercados financieros. Claro, pero todo esto yo no lo sigo mucho. ¿Por qué no lo sigo? Porque pues, no me importa tanto. Va a crecer la deuda y va a crecer a un 2 o a un 3. Me da igual, lo que está claro es que va a crecer. Y el otro va a decrecer. ¿Cuánto? Pues no lo sé, le está costando, pero la diferencia entre uno y el otro, como decía mi padre cuando iba con el taxi, cada vez que se le rompía el taxi, decía, jo, el problema no es que pague 100 euros por la avería del coche, sino que son 100 euros más lo que he dejado de ganar. Si ese día he dejado de ganar 100 euros porque no he trabajado,
y he pagado 100 euros por la avería del taxi, en mi caso he perdido 200 euros. Pues eso lo decía mi padre con el taxi. Bueno, vamos a ver esta parte de que algo se va a romper. La verdad es que no lo pregunta, pero es lo que pensamos todos, ¿no? Algo se romperán los gobiernos, se romperá la banca, se lo romperá, pero ya intuimos de que no se va a romper. Estamos en la fase de ruptura del mercado bajista, pero ¿qué se romperá primero? Definamos una ruptura como algo que provoca una mayor intervención del gobierno y del Banco Central, que es contraria a su plan de política monetaria restrictiva. El BOE compró política monetaria restrictiva, ya hemos visto que no va a ser tan restrictiva, siempre va a ser silenciosa. El BOE compró 65.000 millones de libras, el BOE es el Banco Central de Inglaterra, de bonos de Reino Unido, al Reino Unido lanzó deuda, vemos, deuda, y el Banco Central lo compró. Así emite, al mismo tiempo que se trata de subir las tasas para luchar contra la inflación de 2 dígitos. Muchos inversionistas y economistas de clase mundial están de acuerdo en que debido a que la Fed está analizando datos rezagados para tomar sus decisiones de política y solo tiene una herramienta contundente, solo tiene una, la de las tasas de interés, continuará ajustando hasta que algo se rompa. Es lo que piensa la gente. Dice, bueno, pues vas a subir los tipos de interés hasta que algo se rompa y en ese momento dicen, no, no se va a romper. Van a intuir que se pueda romper y en ese momento dan marcha atrás. Pero no se va a romper nada. Si bien la Fed dice que no dejará de subir las tasas hasta que vea evidencia confirmada de que la inflación está bajando hacia su objetivo establecido del 2%, el cual ya no vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque la deuda ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Otras partes del mundo están mostrando grietas antes de la ruptura. Es decir, estamos viendo grietas. Dice, apostar a que esta ruptura ocurra primero y que hará que la Fed gire y posiblemente el gobierno apruebe más proyectos de ley de alivio, es decir, que eventualmente algo tiene que ceder que será lo suficientemente grande como para regresar a los Estados Unidos. Como no, la duda que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Por dónde va a estallar todo esto? Oh, va a haber una revolución. Dice, no, porque ya está mal visto. ¿Va a quebrar la banca? Pues no, porque crearon un cacao de la leche. ¿Van a fracasar los gobiernos? Pues no, al revés. Vamos viendo que todos van a ser populistas y al final, pues todos van a seguir con lo de no tendrás nada y será feliz. Todos los gobiernos van a ser así. No sé, ¿por qué? Porque nos llevan hacia una destrucción creativa. Es una destrucción que se va a crear desde dentro, pero lentamente. Como nota al margen, a menudo esta intervención no se realizará únicamente para salvar esa entidad, muy grande para fallar. En cambio, se hace cuando los planificadores centrales creen que dejar que esa entidad falle causaría pues eso. No se deja caer nada. Un efecto común de la naturaleza humana es el sesgo de actualidad. Y de hecho, pues en Europa, en España, ha aumentado la deuda y ahora dice, y ahora pues Europa vuelve y no se puede el déficit aumentar y dice, bueno, sí, si lo aumenta no pasa nada. Ya te lo digo con la boca chica, oye, no aumentes un 2%, pero si lo aumenta, pues bueno, pues seguimos tragando. ¿Por qué? Porque el objetivo es que Europa siga unida, nada más. El sesgo de actualidad aparece cada vez que comienza a surgir una crisis sistémica, ya que mucho mira la crisis pasada de su vida para informar la que se está desarrollando. Naturalmente esto significa, pues claro, que esto no es así. Este es en el día a día, pues es el abuelo que se va muriendo y el niño que nace con otras herramientas totalmente diferentes. El abuelo usaba la azada y el niño ya nace con el ordenador, con el portátil. Son juegos muy diferentes. Naturalmente, esto significa que la gente se siente atraída por las historias recientes del Credit Suisse, ya hemos visto cómo ha acabado, de Deutsche Bank, ya hemos visto cómo ha acabado, que quedaron fuera de juego en este mercado bajista. Alguien le va a rescatar. Los bancos no están en la imagen de lo que probablemente cause un contagio porque no prestan dinero. Ahora mismo, efectivamente, no es que no presten, no es que no presten, es que la gente tampoco quiere ya deudas. Pues ya sabe lo que va la historia y dice, hostia, cualquiera se mete en eso. Bastante tengo con sobrevivir el día a día. Debido a que ese es el dominio inicial, los bancos se han vuelto reacios al riesgo y están limitados por el aumento de las regulaciones gubernamentales. El mercado de bonos soberanos es el problema esta vez, pero aún no sabemos para quién. Cómo cubrirnos, como cubrimos anteriormente con respecto a los bonos del Tesoro, los bonos soberanos respaldan toda la clase de activos y trabajan en esta agencia. Es la garantía prístina, recuerde, prístina. Esto de garantía prístina ahora mismo son los bonos soberanos.
Entonces, aquí decíamos que la garantía pristina son los bonos soberanos del discurso de este tío. Y aquí lo poníamos en pequeñito, que la garantía prístina luego será Ethereum. Ahí está el gran poder. Ahora los bonos, luego Ethereum, porque sirve como colateral de todo. La palabra pristina es un poco el original, el puro. O sea, los bonos a día de hoy garantía pristina, en el futuro Ethereum, como activo de reserva para los soberanos. Fíjate, yo grabé el vídeo de Ethereum como reserva de valor hace por lo menos 5 años, ¿no? Es cuando lo visualicé y dije, hostia, vas a ser la nueva moneda de reserva. Hace 5 años, aún no es ni por asomo, pero aún lo sigo visualizando. Este año estamos viviendo un colapso histórico de la deuda soberana. Pues no es un colapso, es un aumento. Los bonos del gobierno se han considerado durante mucho tiempo la inversión más segura para los inversores, pero este ha sido, recuerda, el bono es el Pristina, la inversión más segura. ¿Cuál sea la siguiente? Ethereum. ¿Por qué? Porque ya le han puesto el nombre. Es garantía Pristina. No, perdón, Prístina, Prístina, Prístina. Lo que es no saber economía. Pero este ha sido el cuarto peor año para los bonos de Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son las opciones de la Fed? ¿Qué va a hacer la Fed? Pues lo mismo. Pues lo mismo que ha hecho el Banco Central Europeo. Mantiene al gobierno, mantiene a los bancos y le roba progresivamente dinero al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Pues bueno, pues estás en las jaulas del queso, ves que se acaba y el 50% se queda ahí, tengo derecho a mi queso, me quejo, no sé qué, y el otro 50%, no, bueno, sí, un porcentaje pequeño, pues sale a buscar en otro sitio queso. Estados Unidos tiene dos opciones realistas: dejar de pagar la deuda, o que no lo va a hacer, o pagarla con dinero impreso a lo largo del tiempo, que es lo que hace. Pagar deuda, joder, es pagar intereses. Los países que pueden imprimir su moneda para pagar deudas optarán por hacerlo. La FED y otros bancos centrales girando mientras la inflación todavía está alta en todo el mundo no es un buen resultado para ellos, con el riesgo de una pérdida total de credibilidad y una salida. Bueno, ya está. Aquí más de lo mismo, y aquí nos da explicaciones. ¿Qué van a hacer? Pues lo suyo es dejar, no se va a romper nada, sin embargo van a dejar que todo se derrumbe violentamente. Incluso si la Fed tiene espacio para ajustar, Europa y Japón no lo tienen. Europa está mucho más pillada que Japón. O sea, perdón, que Estados Unidos. Es posible que la Fed no cause un riesgo sistémico en casa, pero está cerca de quebrar a Europa, Japón y algunos bancos suizos de importancia sistémica. Eso probablemente no justifique una pausa preventiva o un giro desde la perspectiva de la Fed. Serán reactivos a una crisis, pero ya estamos viendo emerger las grietas. Pues si vemos emerger las grietas, el tipo de interés ya no subirá tanto. El Banco Nacional Suizo y el Banco Central Europeo han utilizado la línea de intercambio, estos son los swaps. A ver, lo ha utilizado el banco, tampoco hay que ponerse. Lo ha utilizado el Banco Nacional Suizo hasta que ha encontrado un financiador que es Bin Salman. ¿Vale? El Banco Central Europeo lo lleva usando bastante tiempo y son cantidades relativamente bajas. O sea que esto no es tan dramatismo. La línea de intercambio de dólares son una forma para que los bancos centrales extranjeros, bueno, pues ya sepan, otro es un detector de crisis y a día de hoy no hay ninguna. El funcionamiento del mercado del tesoro de Estados Unidos es la mayor preocupación de la Fed con respecto al riesgo sistémico, debido a que, a ver, otra cosa es riesgo sistémico, pero traducido a eso es APO, punto y pelota. Debido a que los bonos del tesoro son cruciales para el sistema financiero, porque ya dijimos que era el prístina, deben permanecer líquidos, no pueden permitir movimientos de precios como los que vimos recientemente en el Reino Unido. Y ahí es donde ya te hablan de qué es lo que va a pasar con la QE. Es decir, la flexibilización cuantitativa, o los planificadores centrales serán capaces de patear la lata una vez más, que es lo que van a hacer, van a seguir una huida hacia adelante, está clarísimo. Harían esto de la única manera que saben, a través de más de lo mismo, que no tiene más herramientas, que nos metió en este problema en primer lugar y solo lo exacerba cuando inevitablemente regresa. Sin embargo, hay otros trucos que son los que usan,
que tienen bajo la manga. Ya vimos cómo el truco del Banco Central Europeo fue muy bueno porque suben los tipos de interés, bajan de la gente, de lo privado, pero bajan los de los gobiernos. Con lo cual todo el mundo contento y feliz y el pueblo, como siempre, queriendo comer pan. Bueno, los NPCs. Uno es el QE sigiloso, ¿vale? Esta es la clave de este vídeo. Mencionaba anteriormente que también les da más tiempo. No hay una salida fácil ni evitar algo que parece un reinicio. Es un cambio de modelo. Entonces está claro que van a ir hacia el QE sigiloso. Un tercer resultado que va a considerar es una muerte lenta. Sí, va a ser una muerte lenta, pero muy lenta, que lo cree Raúl Pal. Cree que lo más probable es que en lugar de que el sistema se reinicie con un estallido, no se hace con un estallido, como la mayoría de la gente lo ve, se apague lentamente. Yo siempre he dicho, lo habré repetido en 20 vídeos, porque lo he vivido en Telefónica durante mucho tiempo. Telefónica ha comprado muchas empresas y ha matado a otras, también a muchísimas. Y la forma de matar, Telefónica nunca mataba nada. Lo que hacía era dejarlas morir. ¿Vale? Y dejarlas morir porque dejaba de alimentarlas. Yo pongo el ejemplo de el día que dijo dejamos de alimentar a la red de cobre. Eso fue hace por lo menos 15 años. Todo aquel que quiera hacer un proyecto de cobre, pues se tiene que mandar un correo y se lo tiene que justificar fulanito. ¿Vale? O sea, sí que va a seguir habiendo, pero ya bajo demanda. ¿Y por qué? Porque dice, solo vamos a alimentar a la fibra óptica o al 5G. Entonces, el día ese es el día que se muere, aunque tú no lo veas altamente años más tarde. Yo me acuerdo del día que se murió las cabinas telefónicas. Y luego, 10 años más tarde, ya haberlas muerto, hablaba con una persona diciendo, oh, es que he encontrado trabajo en una empresa de cabinas telefónicas y tal. Y yo digo, oh, lleva 10 años muerta. ¿Vale? O ahora, pues, las estaciones de telefonía móvil ya están muertas. ¿Por qué? Porque ya las vendió. ¿Por qué las vendió? Porque dice, bueno, porque esto ya no tiene futuro. A ver, ¿qué hago? No las alimento. Vale, sí, la cambia a 5G y tal, pero ya no. El final es la muerte. ¿Por qué? Porque IOTA no necesita eso. ¿Por qué? Porque las antenas de telefonía móvil van a ser los coches. Pues ya lo sabes. Pues esto pasa igual. El sistema bancario nadie le va a matar. Lo que pasa es que se le deja de dar comida. Y entonces se va a ir muriendo lentamente él solo. Pues eso es el QE sigiloso. Un tercer resultado a considerar cree que la más probable es que en lugar de que el sistema se reinicie un estadio, bueno, esto es lo que pone ahí, a los inversores la pregunta es, ¿parecerá esto una repetición del fondo del COVID? Bueno, vamos a ver aquí a la conclusión. En 2022, muchas de las economías más grandes tienen niveles de deuda Producto Interior Bruto superior al 100%, da exactamente igual. Con el envejecimiento de la población, da exactamente igual. Toda esa población, pues tarde o temprano se va a morir. Lo importante es que no nazcan. Las ineficiencias económicas causadas por la burocracia gubernamental da exactamente igual, porque todo se va a automatizar. Y la falta de incentivos políticos para tomar bueno, los políticos están pendientes de lo suyo y crear más deuda. Para tomar el camino del dolor a corto plazo, para obtener ganancias, pues eso no va a existir, porque están pendientes de se ganar las próximas elecciones. Existe una probabilidad casi nula de que la deuda se pague con una mayor producción económica. Sin embargo, a través de un periodo de desapalancamiento que no va a existir, los sistemas políticos y monetarios reformados tampoco, mejora de la democracia, mejora de la demografía, pues eso sí va a existir, e innovación tecnológica, ahí está la clave. Claro, pero ¿cómo te vas a cargar la deuda? Muy sencillo, porque en el modelo de arriba no existe. Ya está. ¿Entiendes por qué estaba claro? Creo uno que es tokenización de absolutamente todo. Exponencial.
que tengo staking y tengo quema y tengo lo que sea, todo esto. Pero ve que aquí no aparece la palabra deuda. Al igual que cuando vemos todo el modelo de tokenización, tampoco aparece la palabra Bitcoin. Durante mucho tiempo va a estar el Bitcoin aguantando la pelea esta. Entonces, todo esto no nos lo vamos a cargar. Va a ir él mismo muriendo lentamente, como morimos todos, ¿vale? Por envejecimiento. Y ahora vamos a ver un poco el futuro, solo un poquito del vídeo porque dura una hora y pico. Y son de estos que está muy bien viendo el futuro, pero al final acaban viendo como que la mujer tiene, o sea, como que el gran problema se soluciona metiendo a las mujeres en las empresas, a dirigir empresas. Pues eso, tú coges los 17 objetivos de la Agenda 2030 y así salvas el mundo. Un poco de esto va. Y esos objetivos, pues sabemos que es el 50% de las mujeres en la empresa. Y dices, ¿qué coño empresa? Que me estás hablando de inteligencia artificial. Las mujeres, en el momento que vayan entrando en la empresa, van entrando, otra vez vuelven a estar esclavizadas. Porque para que tú tengas futuro, y hablas de ti, no como, no la sociedad donde tú no lo deciden otros, lo primero que tienes que hacer es mandar a tomar por culo todo. Y esa es la gran diferencia entre el que se pasa al modelo nuevo y el que no. ¿Vale? Porque hay un día que tienes que decir, a tomar por culo el sistema. Me toca vivirlo, lo aguantaré, pero yo me salgo de aquí. Eso no lo van a hacer las mujeres. Van a hacer, pues eso, el 5%. Van a estar ancladas durante mucho tiempo en un sistema muerto. ¿Vale? Bueno, pues eso a partir de esta rayita de aquí, creo que es. Pero yo lo pongo porque, bueno, lo pondré, nos tragaremos por lo menos 20 minutos o más. Hasta ahí hay una frase que me encanta, que es que la inteligencia artificial es la que creará las noticias. Y ahora la pregunta mía es, ¿creará o crea? Y creó. ¿Vale? Pues cuando vemos toda esa historia que decimos de los Beres, de los payos, de Atila con el pececito, con la cabra, dice, vamos a ver, ¿quién coño ha creado eso? Pues seguramente una inteligencia artificial. Esta noticia que estamos viendo en los periódicos, que son exageradamente ridículas muchas de ellas, los que lo repiten mucho, ¿quién las crea? Pues seguramente la inteligencia artificial, ya. Entonces, en un futuro te estoy diciendo, pues sí, en un futuro las crearán la mayoría de las noticias la inteligencia artificial. Entonces, si la mayoría de la noticia la va a crear la inteligencia artificial, el acceso que tú tienes a la información es un acceso ilimitado, exponencial, unas herramientas potentísimas. ¿Dónde va a estar el truco? El truco va a estar en analizarlo, en saber lo que es verdad y lo que es mentira. En que todo lo que te llega, todo, lo primero que haces es lo pones en cuarentena. Y sabes, lo que me está llegando ¿es de verdad? ¿Es mentira? ¿Qué intención tiene? ¿El producto soy yo? ¿Qué me intentan vender? Como decían por ahí, pues es verlo todo con un prisma de la incredulidad. Tienes que ser incrédulo total. Y eso no se estudia, eso se practica. No digo que tienes que practicar. Entonces, vamos a ver que me estoy enrollando demasiado. Ahora también hay una transformación de los nuevos servicios y la creación de nuevos modelos de negocio. Esta revolución también implica cosas que no creíamos que fueran posibles para nosotros. Los trabajos que antes eran humanos ya no lo son. Esta revolución es la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de igualar y un día superar nuestra mente. Es un hecho lo que está ocurriendo ahora. Está cambiando el modo en el que interactuamos con el mundo. Nos está quitando funciones, tareas de análisis diarias que antes realizábamos con nuestro cerebro. Los algoritmos pueden hacer lo mismo que las máquinas.
Y las máquinas lo mismo que nuestro cerebro. Es un mundo nuevo de inteligencia artificial, pero los beneficios potenciales son enormes. Existen muchos beneficios liberadores en la inteligencia artificial. Por ejemplo, los vehículos autónomos. Estamos viendo cómo este tipo de vehículos pueden tener un impacto en nuestras vidas. Imaginemos, por ejemplo, personas mayores que ya no pueden conducir, viajando gracias a este tipo de vehículos que les permite volver a la vida que tenían antes. La ciencia farmacéutica junto a las grandes bases de datos pueden trabajar de forma conjunta en el desarrollo de medicamentos con pacientes de distintas partes del mundo con una misma sintomatología. Para bueno o para malo. Para la salud en particular, las ventajas de la inteligencia artificial y la ciencia de datos son inmensas. Es una oportunidad para tratar enfermedades muy infrecuentes. Si vamos a curar el cáncer, será con las bases de datos. O con la comida. Pero esta revolución tecnológica puede tener un lado más oscuro. Esta revolución industrial costará empleos. Primero se perderán empleos en áreas de distribución. Un buen ejemplo son los camiones autodirigidos. Gracias a ellos no se necesitarán millones de camioneros. ¿Cuál es la clave de esta revolución? A medida de que la productividad aumenta, la economía evoluciona y se crean nuevos puestos de trabajo. Esos empleados tienen que tener las aptitudes necesarias para ocupar esos nuevos puestos. No todos las tendrán, pero si se pierden millones de puestos en un sector, ¿cómo se pueden crear en otro? Lo vivimos en las revoluciones pasadas y se repetirá en esta. Pero, ¿y si no se repite? ¿Y si no se repite? ¿Qué no se va a repetir? Bueno, pues en el grupo está Germán, el bruto, bruto, que siempre repite que trabajar es de pobres. Y bueno, pues al principio suena y dice, hostia, tío, qué bruto que eres, ¿no? Que no sé qué. Pero con el paso del tiempo, pues te das cuenta que a lo mejor es posible que sea así. ¿Por qué? Porque mientras trabajas, pues no estás viendo todo este análisis que decimos, ¿no? De ver de dónde sale el dinero, cómo funciona, que crece. Bueno, pues trabajar va a ser de pobres. Martin Ford es un empresario de software. Cree que cientos de millones de trabajadores cualificados se quedarán sin trabajo. Creo que en el futuro no habrá trabajo en ninguna parte. No hay nada que nadie haga que sea completamente seguro. Incluso los artistas o novelistas, trabajos que ahora están fuera del alcance de la inteligencia artificial. Millones de esos trabajos se van a perder y es poco probable que haya trabajo para todos ellos. Martin Ford es un empresario de software con una escalofriante visión del futuro. En sus libros más vendidos, se preocupa por la tecnología y la velocidad de su crecimiento. Las máquinas impulsadas por la inteligencia artificial tienen el potencial de despedir a cientos de millones de trabajadores. Está cerca, pero los gobiernos y las empresas apenas empiezan a comprenderlo. Con el tiempo, los ordenadores, los algoritmos inteligentes van a sustituir al trabajo humano. Eso es inevitable. La tecnología será capaz de hacer muchas cosas que ahora hacemos, lo que provocará desempleo. Va a expulsar a la gente del mercado laboral. Muchas personas no se adaptarán porque no tendrán capacidades que superen lo que pueden hacer las máquinas.
Eso será un problema para nuestra sociedad y para la economía. Algunas de estas máquinas ya están aquí. Hay algoritmos que pueden interpretar el lenguaje corporal, la emoción que puede determinar tu estado de ánimo. Esto tiene grandes implicaciones, por ejemplo, para la publicidad, pues el algoritmo puede determinar cómo te sientes. Y también la traducción. Es increíble. ¿Y si ahora somos capaces de hacer cualquier trabajo porque tenemos una traducción automática impecable en tiempo real? Eso tiene grandes implicaciones para el mercado de trabajo. En la primera década de este siglo, el número total de empleos creados en Estados Unidos fue 0. En Estados Unidos tenemos una recuperación sin empleo. Los puestos de trabajo desaparecen cuando hay una recesión. Y luego, cuando vuelve la recuperación, las empresas descubren que son capaces de utilizar la tecnología para no contratar. Cada vez tardan más en reaparecer esos puestos. En el siglo XIX, la mitad de los trabajadores trabajaban en granjas. Un siglo después, menos del 2%. Encontraron trabajo en otros sectores. Esta vez es diferente. La tecnología mecánica específica cambió la agricultura. Ahora es algo global. La inteligencia artificial se expande por toda nuestra economía. Es algo que literalmente está en todas partes. Esto significa que ningún trabajador está a salvo. Este nuevo mundo virtual lo hace tan omnipresente. ¿El mundo de macrodatos? Macrodatos es la recogida y el uso de cantidades masivas de datos. Las grandes corporaciones recogen todo tipo de información sobre sus clientes, sus operaciones, etc. Estos datos se convierten en algoritmos inteligentes y es la información que utilizan para obtener otra información. Todos estos datos podrían resultar un problema en el futuro. El total de datos almacenados en los ordenadores del mundo supera ya los 1.000 millones de gigabytes. Y eso da a las máquinas la capacidad de pensar. Algo que la gente piensa es que los ordenadores solo hacen lo que están programados para hacer. En realidad ya no es así, porque ahora tenemos esta tecnología que permite a los algoritmos de software inteligentes mirar los datos y aprender cómo hacer cosas. Los ordenadores tienen ahora la capacidad de averiguarlo por sí mismos. Ya no nos sentamos delante a pedirle cosas, ellos las aprenden por nosotros. ¿Puedes imaginar un futuro en el que todos los dispositivos hablen entre sí? La inteligencia artificial utilizará eso como una plataforma que escalará a través de todo eso. Todo será más inteligente. Con el último avance tecnológico, los robots sustituyeron a los trabajadores en las fábricas. Martin cree que este nuevo avance sustituirá también a los oficinistas.
Una vez que el ordenador aprende a hacer algo, esto se multiplica a cualquier número de máquinas. Es como clonar trabajadores con habilidades y tener todo un ejército de esos trabajadores. Así es como funciona la inteligencia artificial. El aprendizaje automático es muy escalable. Si tienes el tipo de trabajo en el que otra persona puede ver lo que haces y entender cómo hacerlo, es muy probable que con el tiempo aparezca un algoritmo capaz de hacer esencialmente el mismo trabajo. Son muchos trabajos. Como puestos de trabajo de trabajadores altamente remunerados. Pongamos, por ejemplo, el trabajo informático. Cualquier tipo de trabajo de conocimiento rutinario y predecible va a ser muy susceptible a esto. El periodismo es un área muy afectada por esto. Ahora las máquinas pueden transformar los datos en una noticia muy atractiva. Pronto la mayoría de las noticias serán generadas por máquinas. Bueno, hasta aquí queríamos llegar. Pronto la mayoría de las noticias serán generadas por máquinas. La mayoría. Lo que está claro es que ahora mismo algunas ya están generadas por máquinas. Pero el gran dilema es que esas máquinas crean noticias predecibles dentro de los datos que hay. ¿Dónde está tu valor? En lo que no es predecible. Ahí es donde tienes que entrenarte. ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Me está estafando? Los prismas de la incredulidad. Incrédulo. ¿Vale? Tienes que ser incrédulo absolutamente de todo. ¿Será capaz esa inteligencia artificial de mentir? Pues seguramente sí. Seguramente sí, porque va a imitar al humano. O porque será entrenada por quien quiera controlar para que mienta. En fin, tendremos que ser muy cuidadosos con el manejo de la información, aunque para eso tienes que arriesgarte y, oye, como hacemos, te damos pedradas, 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 pero al final te va llevando más o menos hacia el objetivo. Adiós.